El espacio vectorial es un conjunto de vectores con suma y multiplicación escalar que satisfacen los axiomas de suma y multiplicación escalar que se muestran a continuación. Tenemos 5 axiomas de adición y 5 axiomas de multiplicación escalar. Y este ejemplo racista como todos los siguientes que nuestros espacios vectoriales. Primero, tenemos el conjunto de números reales con las operaciones estándar de suma y multiplicación escalar. Para ver si este conjunto es un espacio vectorial, necesitamos verificar los 5 axiomas de suma y los 5 axiomas de habilidad y mi aplicación. Si echamos un vistazo a estos axiomas, si reemplazamos los vectores u y v por números reales, deberían recordarnos varias de las propiedades de los números reales. Por ejemplo, los dos números reales del verano son iguales a otro número real y, por lo tanto, tenemos el cierre en adición. La ley comunicativa de la adición, y la ley asociativa de la adición lo mantendré para números reales. El 0 era un número real y, por lo tanto, la identidad aditiva es verdadera donde el número real más 0 es igual a un número real, y cada número de regla tiene su opuesto y, por lo tanto, la existencia de un inverso aditivo también es cierta. Punto. Y luego, para los axiomas de la multiplicación escalar para el cierre bajo la multiplicación escalar, si A es un número real 8 veces otro número real, sigue siendo un número real. Ambas propiedades del tirador son válidas para los números reales, así como para la propiedad asociativa, y 1 es un número real en el que una vez el número real es igual al mismo número real. Lo que satisface la multiplicación de la propiedad de identidad. El conjunto de números reales es un espacio vectorial conocido como R1 o simplemente son. Próximo. Tenemos el conjunto de las 3x4 matrices con las operaciones estándar de suma y multiplicación escalar. Echemos un vistazo más de cerca a este conjunto. Si agregamos la matriz a matriz B, que son 2 por 3 ciudades principales, obtenemos otra matriz de 2 por 3, que podemos llamar matriz C agregando los elementos correspondientes y, por lo tanto, tenemos cierre en adición. La adición de matrices también es comunicativa y asociativa. Hay una matriz de 0 2 por 3, de modo que la matriz A más la matriz 0 es igual a la matriz A que verifica la existencia de la identidad aditiva. Y para cada matriz A, existe lo opuesto a la matriz A cuando los elementos tienen el signo opuesto, de modo que la suma de las matrices 22 por 3 sea igual a la de 2 por 30. Matriz. Pasando a los axiomas de la multiplicación escalar, si C es un escalar C por la matriz A es igual a otra matriz de 2 por 3, que podemos llamar matriz B donde los elementos de la matriz B se encuentran multiplicando C, y todos los elementos de la matriz A tenemos un cierre bajo multiplicación escalar. Las propiedades distributivas también son ciertas para las matrices de 2 en 3, donde C por la suma de la matriz A, y B es igual a C por la matriz A más C por matriz B. Y la cantidad C más D, por la matriz A es igual a C por la matriz A más D por la matriz A. Del mismo modo, la propiedad asociativa. Mi solicitud también es válida, y una vez la matriz A es igual a la matriz A que verifica la multiplicación, propiedad de identidad TIV. El conjunto de 2x3 matrices. Mezcla un espacio vectorial. A continuación tenemos el conjunto de todos los enteros con las operaciones estándar de suma y multiplicación escalar. Por lo tanto, al observar los axiomas de suma, si agregamos a cualquier miembro del jurado, aún obtenemos un número entero. Tenemos un cierre. En adición, en tu edición es comunicativa y asociativa. Eso es cierto. 0 es un número entero y, por lo tanto, tenemos la existencia de la identidad aditiva. Cada número entero tiene su opuesto. ¿Qué verifica? Tenemos la existencia del aditivo inverso. Pero pasando a los axiomas de la modificación experta, nos encontramos con un problema. Recuerda A y B o cualquier número real. Entonces, si tomamos cualquier número real y lo multiplicamos por entero, no siempre obtenemos otro número entero. Y, por lo tanto, no tenemos cierre bajo multiplicación escalar. Por ejemplo, si dejamos que un 1 o 2, y igual se multiplique por el número entero, digamos 3. Esto nos da 3, 2 o 1.5. Que no está en el conjunto de números enteros, por lo que no tenemos cierre bajo multiplicación escalar. Podemos detener el conjunto de números enteros no es un espacio vectorial. A continuación tenemos el conjunto de todos los polinomios de grado. Exactamente. Por otra vez con operaciones estándar de suma y multiplicación escalar. Así que todos los polinomios de este conjunto tienen la forma de P de X. Es igual a 1 bajo 0 más 1 sub 1 por X. Además de 1 sub 2 veces X cuadrado.
además de un sub 3 veces x cubos plus. Enfréntate 4 veces x hasta la cuarta. Sin embargo, si todo el polinomio es tener un grado exactamente 4, también tenemos la condición de que el a suba 4. No puede ser igual a 0 porque si lo hiciera, el grado sería menor que para. Empezando por los axiomas de la suma, y todo va bien hasta que lleguemos a la existencia de la identidad aditiva. El polinomio 0 sería p de x igual a 0. Pero p de x igual a 0 tiene grado 0. Y, por lo tanto, el polinomio 0 no está en el conjunto de todos los polinomios de grado exactamente 4. Y la fobia y detente. No tenemos la existencia de un aditivo identidad. Y, por lo tanto, el conjunto de polinomios de grado exactamente 4 no es un espacio vectorial. Y finalmente tenemos el conjunto de todas las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado de 1 a 3. Punto de nuevo, con las operaciones estándar de suma y multiplicación escalar. Echemos un vistazo más de cerca. Primero verificamos el cierre por adición. Por lo tanto, si agregamos a funciones continuas durante el intervalo cerrado de 1 a 3, obtendríamos una nueva función que podemos llamar h de x, que seguir siendo continuo durante el intervalo cerrado de 1 a 3. Además tenemos cierre. Recuerde que cuando se agregan funciones simplemente se agregan los valores y, lo que no afectaría si la función era continua o no. La edición de funciones también es comunicativa y asociativa. Para la existencia de la identidad aditiva, la función y es igual a 0 es continua durante el intervalo cerrado de 1 a 3. Y, por lo tanto, la identidad aditiva existe en el establece donde f de x más 0 es igual a f de x. Y para cada función continua en el intervalo cerrado de 1 a 3, existe lo contrario de las funciones, como la suma es igual a 0, lo que satisface la existencia de un inverso aditivo. Y ahora pasamos a los axiomas de la multiplicación escalar. Cualquier escalar a veces una función continua durante el cierre de 1 a 3 da como resultado otra función continuar durante el intervalo cerrado de 1 a 3. Tenemos cierre bajo multiplicación escalar. Las propiedades distributivas también son ciertas donde c por la suma de f de x, y g de x es igual a c por f de x más c, por g de x. Y la cantidad c más d, por f de x es igual a c, por f de x más d por f de x. La multiplicación de propiedades asociativas también es cierta. Y también tenemos la multiplicidad de identidad donde 1, 10 de f(x) es igual a f de x. Todos los axiomas están satisfechos. El conjunto de todas las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado de 1 a 3 forma un espacio vectorial. Repasé algunos de estos axiomas con bastante rapidez, por lo que es posible que desee volver atrás, y verificar algunos de ellos con más detalle. Espero que esto te haya resultado útil.